Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efraín, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor hoy martes 3 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a juntos alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice allá en el Salmo 119. Versículo 105. En San Mateo 4:4 no dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Allá en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice el Señor: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo a la tierra y no regresan antes de hacerla que fecunde, así también la palabra de Dios, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios sin que hacer lo que Dios haya ordenado que haga en cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que, que nosotros podamos deshacernos de todas las cosas negativas, de todo lo malo de nuestro corazón, y que nuestro corazón esté preparado como esa tierra fértil que recibe la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, y así con perseverancia podamos dar ustedes y yo mucho fruto, como nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el día de hoy vamos a leer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Permítanos comprender la palabra del Señor que vamos a leer, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, porque aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Y si yo lo he visto y declaro que yo lo he visto y lo declaro, que este es el elegido de Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy martes 3 de diciembre del 2023. Estoy bendecido de compartir con ustedes y la lectura y la meditación del Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Vamos a meditar para que podamos cumplir lo que la palabra está escrita. Y en Josué 1:8 nos dice: debemos de leer, releer, meditar día y noche las Sagradas Escrituras para poder cumplir lo que en ellas está escrito y tener éxito. Un abrazo bien grande para todos, donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y una vez más les deseo a todos un feliz y bendecido año nuevo 2023. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. Muy bien.
Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: «Allí viene el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo». Entonces aquí vemos a Juan que Juan puede mirar, Juan mira que Jesús viene a su encuentro hacia Juan, y Juan le dice a sus discípulos: «Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Porque Jesús viene para, como dice en Isaías 53, para luego entregar su vida por nosotros como cordero llevado al matadero, que no, que no, que no habla, que no dice nada, que simplemente entrega su vida por amor a nosotros. Lo que nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16: «Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que quien cree en Él tenga vida y tenga vida en abundancia». Entonces Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo único, viene para liberarnos a nosotros del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan: «De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, porque era antes que yo». Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: «Yo soy el Alfa y el Omega, el que ha sido, el que es, el que ha de venir, el que existe desde siempre y vive para siempre, que no tiene ni principio ni fin». Ese es Dios. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Entonces Juan viene abriendo el camino para nuestro Señor Jesucristo, lo que nos decía aquí en San Juan capítulo 1, versículo... A ver, vamos a leerlo desde el 23. A ver, ok. Muy bien. Juan contestó: «Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor». Entonces, Juan es la voz que grita en el desierto. Y Juan vino a, a decir: enderecen los caminos del Señor, a bautizar con agua, para que de esa manera luego venga Jesucristo y se dé a conocer. Pero aquí nos va a mostrar algo muy interesante. Juan nos deja saber que Él bautiza con agua y luego Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Hay dos bautizos, lo que podríamos ver allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 en adelante, cuando Pablo se encuentra con esos 12 hombres que solamente habían recibido el bautismo de Juan. Entonces aquí la Biblia nos muestra dos bautizos para que podamos nosotros ver el bautizo de Juan y luego el bautizo de Jesús. Aquí viene el bautizo de Juan, versículo 31. «Yo no conocía, pero mi bautizo», dice Juan, «pero mi bautizo», otra vez dice Juan, «pero mi bautizo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel». Juan viene bautizando en agua para que luego Jesús venga a bautizar con el Espíritu Santo. Dice, versículo 32, «Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios». Aquí podemos ver que Juan bautiza con agua en el río y luego Jesús bautiza con el Espíritu Santo.
Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Entonces aquí vemos en el versículo 31, Juan presenta su bautizo. Yo bautizo con agua para preparar la venida del Señor. Luego en el versículo 33, Juan 1:33, dice Juan que Dios le dijo a Juan que aquel a quien tú mires que baje el Espíritu Santo del cielo sobre paloma y se pose, se quede en él bautizará con el Espíritu Santo. Aquí podemos ver dos bautizos. Uno, el bautizo de Juan. Dos, el bautizo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, bautizarse en el Espíritu Santo. Ahora, muchos me podrían decir, pero Jesús se bautizó en el río. Jesús se bautizó en el río para cumplir con la ley. Pero hay algo muy interesante. San Marcos 1:10 y 11 nos dice que, vamos a leerlo juntos. San Marcos 10:11. San Marcos 1:10. Busquen conmigo, por favor. Marcos 1:10. A ver, Marcos 1:10. Al momento de salir del agua, miren, Jesús sale del agua. Al momento de salir del agua, vio Jesús los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Entonces, aquí podemos ver que Jesucristo recibió el Espíritu Santo fuera del agua. No es que hay que bautizarse en el río para recibir el Espíritu Santo. No, ese es el bautizo de Juan. Les voy a mostrar ahora también los dos bautismos. Ahora, aquí en Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Podríamos ver en Hechos capítulo 2, versículo del 4 en adelante, cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo en el cenáculo. Ahí no había río, Ellos como fueron bautizados con lengua de fuego. Entonces el fuego, el agua, la paloma son símbolos del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19 del 1 en adelante. Muy bien, Hechos 19. Vamos a leer. Hechos capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Le respondieron: Ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Pablo les replicó: Entonces, ¿qué bautizo han recibido? Ustedes ven, hay dos bautismos. Un bautizo que se le recibe el Espíritu Santo y otro que no se recibe el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver cuál es el bautizo que se le recibe, en qué bautismo se recibe el Espíritu Santo y en qué bautizo no se recibe el Espíritu Santo. Porque aquí hay dos bautismos. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Muy bien. Pablo les replicó: Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: El bautismo de Juan. Ahí está el bautismo en el cual no se recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza en el agua.
Especialmente los hermanos separados, cuando agarran a la persona, van y lo sumergen en el agua porque tiene que ser por inmersión en el agua sucia del río que está contaminada, y con eso dice que ya reciben el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo le viene a refutar y le dice, no, así no se recibe el Espíritu Santo. Versículo 4. Entonces Pablo les replicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Aquí podemos ver, mis amados hermanos y mis hermanas, dos cositas. Que en el bautizo se recibe el Espíritu Santo. Pablo les impone las manos y no dice que Pablo les metió en el río. No, no dice. Por eso, vuelvo a repetir, el agua, el fuego, la paloma son símbolos del Espíritu Santo. Aquí vemos dos bautizos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 2, hasta el versículo 3, nos muestran dos bautizos. Dice Juan a esos hombres, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ellos dicen, ni siquiera le voy a leer otra vez, para que quede clarísimo y no quede ninguna duda. Versículo 1 dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos. Versículo 2. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Ellos ni siquiera sabían, ni siquiera habían oído decir que se recibe el Espíritu Santo. Pablo les replicó. Versículo 3. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron ellos, el bautismo de Juan. ¿Ve? Un bautismo, el bautismo de Juan. Versículo 4. Entonces Pablo les replicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Versículo 5. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos dos bautizos, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Y aquí no dice que Pablo les metió en el río para que reciban el Espíritu Santo, sino que hizo Pablo para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Versículo 6, que les voy a leer. A ver, versículo 6. Ok. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Entonces, ¿cómo ellos recibieron el Espíritu Santo? Cuando Pablo les impone las manos, así reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando el sacerdote, que es un embajador de Jesucristo, como nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que los sacerdotes son embajadores de Jesucristo, cuando un embajador de Jesucristo le impone las manos, ahí es que recibe el Espíritu Santo. Por eso en el bautizo el sacerdote agarra el santo crisma, le impone las manos, le hace la señal de la cruz, 1 Corintios 1:18, que es poder de Dios, fuerza de Dios, le hace a los bebés. En el año 400 y algo, en el concilio, en un concilio, creo que es el de Cartago, la iglesia, la jerarquía de la iglesia, el papa junto con los obispos de aquel tiempo, ellos determinaron, hay un documento que dice que todos los niños deben bautizarse
lo antes posible después de nacer, porque a través del bautismo se pasa a formar parte de nuevo pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era a través de la circuncisión, lo que hizo San José y la Virgen María, allá en San Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ¿cómo pasamos a formar parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios? Es a través del bautismo. Además que se borra el pecado original que tienen los niños. Salmo 51, versículo 7. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por un solo hombre dentro del pecado, Adán, y por un solo hombre dentro de la salvación, Jesucristo. Entonces, aquí podemos hoy darnos cuenta que no es como los hermanos separados dicen, de que hay que sumergirse en el agua. Hay que sumergirse en Jesucristo, no en el río. Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 31 al 33, cuando Pablo había bautizado cuando Pablo bautiza al carcelero y a todos los de su casa, ahí no había río. Entonces, ustedes ven que no es la necesidad, como dicen los hermanos separados, de van y meterse en el río. No, eso no es cierto, eso no es correcto. Eso es el bautizo de Juan. Pero para nosotros ya no es el bautizo de Juan, sino el bautismo de Jesucristo, el bautismo en el Espíritu. Por eso Jesús nos dice allá a Nicodemo, ¿recuerdan? Juan capítulo 3, versículo 5. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Con el bautismo pasamos a renacer, pasamos a ser unas criaturas nuevas. Nos dirá también allá en Romanos capítulo 6, versículo por ahí del 4 en adelante. Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo, como dice ya en 1 Corintios capítulo 16, versículo 23.